5 errores fundamentales en estrategias de DCA. Dollar cost average, o como muchos decimos, vamos a invertir poco a poco, ¿no? Como muchos de vosotros sabéis, suelo hacer bastantes mentorías y muchas de ellas me he encontrado con gente que se encuentra que por diferentes motivos, bien porque tiene una herencia importante, o bien porque ha vendido su empresa, o bien porque ha tocado lotería, esto realmente muy poquitos, o bien porque se ha encontrado con una cantidad de dinero más o menos importante de haber ahorrado durante muchos años y darse cuenta que tenerlo en el banco al 0% no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, me he encontrado muchas veces con la gran duda de personas, ¿no? Diciendo, ¿qué hago? ¿Lo meto todo de golpe o voy invirtiéndolo poco a poco, ¿no? Hablaríamos de esa estrategia de lump sum o DCA. En todas estas mentorías, y yo creo que han sido posiblemente más de 50 hablando de lump sum y DCA, he tenido varios errores que he podido ver de diferentes personas a la hora de aplicarlo, y yo creo que era bueno sacarlo en un vídeo y que por lo menos os sirva, os valga de referencia para no cometer determinados errores que puede haber costado mucho dinero al cabo de muchos años. Pero bueno, como siempre, no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Vamos a la teoría, ¿no? Lo primero, ¿no? Realmente la gran duda, ¿no? Que siempre se plantea, ¿qué es mejor? ¿Meterlo todo de golpe o hacer un DCA? Ir poco a poco, ¿no? La teoría, digamos, nos indica que es casi siempre mejor, y en este caso tenemos uno de los estudios, yo creo que más interesantes que se han hecho en los últimos años, que es por parte de Vanguard, en el que analizaba varios índices, el S&P 500, el MSCI World, y calculaba qué era lo mejor, ¿no? Tanto en el MSCI World como en el S&P 500 los datos eran bastante concluyentes, ¿no? Y es que en el 68% de las veces, 68% este es dato de MSCI World, estaríamos hablando que ganaba invertirlo todo de golpe, hacer un DCA, ¿no? Entonces, teóricamente, si tienes dudas que es mejor un DCA, un lump sum, en la mayor parte de las veces, un 68% de las veces, gana lump sum. 68% de las veces gana lump sum, pero 32% de las veces gana DCA, y aquí es cuando empiezan a entrar las dudas, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, podemos ver de todo este estudio de, digamos, de Vanguard, ¿no? Que realmente el DCA gana sobre todo en dos franjas bastante claras, ¿no? Una sería bajistas con duraciones elevadas, sobre todo duraciones elevadas hay que pensar. Imaginaos un índice que de repente se pasa 2, 3 años, 4 años cayendo, ¿no? En ese caso, el DCA claramente es mejor que en lump sum. O en mercados laterales. Si de repente tenemos un periodo con un mercado lateral más o menos importante, el DCA también es una buena forma de, digamos, de tenerlo en cuenta. También, ¿qué es lo que hemos visto desde el punto de vista de otros estudios, ¿no? Digamos, Vanguard hizo los datos considerando un DCA de un año y otros estudios lo han hecho con 24 meses, ¿no? En este caso, por ejemplo, un estudio de 24 meses al S&P 500 nos daba que las probabilidades al lump sum subían hasta el 80%. No he visto estudios a 3 años, a 4 o 5, se podría programar y yo creo que no sería hiper complicado, y podríamos ver que realmente las probabilidades de que el lump sum acabe ganando según vamos pasando los meses o los años es muy muy favorable al lump sum, ¿no? Entonces quédate un poco con esa idea, decir, no tiene sentido hacer un lump sum a periodos muy 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 largos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasa? Que todos podemos leer momento de documentación. Queda muy bien decir, vale, gana el lump sum al DCA, perfecto. Pero leches, cuando a ti te toca tu pasta, o sea, es cuando entran los miedos, ¿no? Y realmente todos tenemos esa adversidad al riesgo, y es algo que muchos economistas, muchos psicólogos han estudiado, y te destacaría sobre todo trabajos de Kahneman, por ejemplo, en el que realmente podemos estudiar esa adversidad al riesgo de manera clara, ¿no? Entonces, sí, la teoría es clara, pero, hostias, cuando te toca a ti, ¿qué haces, no? Y aquí es donde yo creo que, digamos, podemos ver que la mayor parte de la gente acaba haciendo DCAs, y esta es, digamos, la verdad, ¿no? Bueno, entonces, cosas que tenemos que saber, ¿no? Lo primero, que el tiempo corre en contra del DCA, es decir, primero lo que te diría, que si puedes pensar hacer un DCA en un año, pues siempre mejor que dos. O sea, eso es lo que te coincide, ¿no? Pero bueno, hay que tener también esa mentalidad, ¿no? Dos, cuando tenemos índices bajistas, ¿no? Que tengamos que un índice bajista se suele referenciar en el que la media móvil de 200 esté por debajo y tengamos unas caídas de un 20% sobre ese máximo que haya tocado, suelen ser muy buenas épocas para meternos todo de golpe. O sea, son realmente grandes momentos. Claro, y si es un 30, pues mucho mejor. Y si es un 40, pues ya de cine. Pero claro, a ver quién tiene los huevos de meterse muchas veces
cuando tienes caídas de índice del 40%. Es lo complicado, ¿no? Dentro, digamos, de todas las situaciones, ¿no? Y luego tercero, y es un punto en el que cuando un índice alcanza máximos históricos, suelen ser muy buenos momentos para entrar con prácticamente todo. Suele ser muy bueno cuando consigue ese primer máximo histórico. Cuando va consiguiendo nuevos máximos históricos, normalmente no suele ser momentos tan buenos digamos, de seguir entrando, pero bueno, no suelen ser, digamos, malos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que me pasó a mí? Pues que me encontré con una cantidad de dinero pues más o menos potente y pues sí, la teoría la conocía muy bien, genial, pero dije, DCA, macho, o sea, no tengo mucho más y bueno, ¿no? Entonces, pues más o menos hice una pequeña programación en el que descubría cosas que hasta ese momento no tenía claras, ¿no? Como el tema de momentum, lo que antes os comentaba de cuando algo alcanza máximos históricos, o yo que sé, cuando hay momentos pues más o menos bajistas, más o menos importantes, pues hay que meterse con todo, ¿no? De todo eso pues hice una estrategia, por ejemplo, que es la que aquí os pongo dentro de todo. Tengo un vídeo que lo tengo publicado en el que lo comentaba, es una estrategia que pues la he aplicado yo personalmente y tampoco me ha ido mal desde el punto de vista, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que enfoca en esta estrategia es buscar que cuando hay máximos históricos hay que entrar, cuando el mercado está un poquito lateral es mejor casi muchas veces entrar muy poquito, por eso marco entre máximos históricos y ese 5%, un cero de no, digamos, de entrar. Y luego hay que pensar, ¿no? También desde el punto de vista de que hay que ir entrando, ¿no? Y que incluso cuando tiene caídas más o menos potentes, de entre un 30 a 35%, hay que ir metiendo de manera más o menos potente, ¿no? Yo lo hice de esta manera, se puede mezclarlo, cada uno puede programarlo. Hoy, por ejemplo, con todo el tema que tenemos de ChatGPT y programaciones en Python, yo creo que puede ser relativamente sencillo que haya gente que lo haga y posiblemente con menos errores, o sea, dentro de todo, ¿no? Es algo que lo tengo pendiente, es decir, voy a actualizar un poco el desarrollo, voy a pensar solo o hacerlo, digamos, con ChatGPT y yo creo que podría haber situaciones pues más o menos claras, ¿no? Entonces, ¿qué es el primer error que, digamos, he visto de manera clara, ¿no? Y es algo que me sorprende, ¿no? Y el primer error es siempre el uso de la divisa en el índice a la hora de realizar el DCA. Bien, primero, si haces un DCA lineal, decir, voy a coger 12 meses y voy a meter la misma cantidad todos los meses, pues más o menos te puede dar igual, pero tienes que pensar siempre qué metes, ¿no? Porque ¿qué es lo que coincide? Que la mayor parte de la gente, lo que veo, es que va a utilizar grandes índices, y dentro de los grandes índices, fijaros que desde el punto de vista de tamaño de índices en Europa tendríamos que del SP500 tendríamos 4 y el primero de todos sería el ICE Score SP500, ¿vale? Que estaríamos hablando de los top 9 de ETFs que hay, ¿no? Es decir, que la mayor parte de los índices tienen que ver más con dólar que con euro, ¿no? Yo que sé, hablamos de SP500, que es clarísimo, porque son solo acciones norteamericanas, son las principales, pero si por ejemplo entráramos también en el MSCI World, nos encontraríamos con algo parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque alrededor del 70% del índice está formado por valores americanos, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Claro, alguien que puede decir, pues voy a coger una cantidad de dinero, imaginaros 100.000 euros, 120.000, para poner un número más fácil, y dijera, lo voy a dividir en 12 meses y voy a meter 10.000 euros al mes, pensaría que estaría haciendo correcto un DCA, pero falso. ¿Por qué? Porque el dólar, la relación euro-dólar va cambiando pues, de manera más o menos constante y no tendría sentido ese DCA. O no tendría sentido ese DCA que no pensarás que el riesgo de divisa te va a influir, ¿no? Entonces, en ese punto, lo que tendrías que digamos, pensar es, pues igual en vez de pensar en 120.000 euros, tendría que pensar en 120.000 dólares, haría ese lineal y ya está, ¿no? Pero bueno, ahí lo podríamos ver a la hora de cómo hacerlo. La mayor parte de la gente no se da cuenta de este efecto divisa y yo creo que es un proceso más o menos importante. Por ejemplo, yo creo que lo que ha pasado en las últimas semanas nos vale mucho como referencia, ¿no? Entonces, fijaros, cogemos el ETF más grande que tenemos hoy por hoy en Europa, el ICE Score SP 500, y podemos ver que en estos últimos 20 días habría caído un 13,39%, pero fijaros, en euros. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que si lo hacemos en dólares, nos encontraríamos con otros datos. Fijaros, dólar, y que la caída sería un 9,14%. Bien, es decir, que estamos hablando que ha tenido una caída pues más o menos potente, pero fijaros que no son datos que tengan nada que ver.
fijaros, un 9,14 desde máximos históricos en dólares respecto a un 13,39% en euros. Todo esto es realmente importante, ¿por qué? Porque igual alguien está planteándose decir, ostras, voy a meter un all-in cuando el índice caiga o el ETF caiga un 20%, y no se dé cuenta que igual realmente va a meter un 20% y realmente lo que sobre todo ha podido cambiar o ha podido modificar es realmente la relación euro-dólar, ¿no? Podríamos llevarlo a situaciones muy extremas, pero imaginaros que el SP500 estuviera en máximos históricos y de repente el euro-dólar se despeñó un 20%. Es poco probable, cierto, pero imaginaros, ¿no? Estaríamos entrando en el SP500 y pensando que está en mercado bajista, cuando realmente lo que ha pasado es que se ha despeñado el euro-dólar, ¿no? Entonces, tener muy claro el tema de la divisa, porque la mayor parte de la gente, por lo que he visto, no tiene en cuenta el tema de la divisa, ¿no? Hace el cálculo con un ETF en concreto, lo calcula y ya está, y se olvida del tema de la divisa. Yo creo que este es uno de los errores, yo creo que de los más potentes que, digamos, he visto, ¿no? Entonces, tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque es un punto importante. También otro de las cosas que tenemos que tener en cuenta es lo que esté relacionado al dólar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que hay una cantidad de índices impresionantes que se relacionan al dólar, ¿no? El SP500 es claro, pero tendríamos el MSCI World o tendríamos el Bitcoin, por ejemplo, o tendríamos el oro, que se relaciona más que otra cosa con el dólar. Entonces, claro, hacer un DCA en euros diciendo voy a comprar oro, pues fijaros, no tiene tanto sentido. Tendríais que tener en cuenta el tema de la relación euro-dólar para hacer ese DCA, y que si haces un tema de ponderaciones, pues que realmente, digamos, te sirva, ¿no? Segundo error que más o menos he visto de manera más o menos clara, ¿no? No tener en cuenta factores como el tema de ahorros futuros, ¿no? Es decir, ¿a qué hablo con esto, no? Imaginaros una persona que dice, tengo una cantidad de dinero, esos $120.000 para hacer ese DCA, ¿bien? Pero, ¿y lo va a hacer? Imaginaros, en 2 años, perfecto, dentro de todo. Pero ¿qué es lo que coincide? Que esa persona no se da cuenta que durante los siguientes años va, digamos, a seguir ahorrando. Entonces, con ese dinero que ahorras, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Vas a hacer algo? ¿Lo vas a seguir metiendo en un monetario y dentro de otros 2 años te vas a encontrar, ostras, tengo otra cantidad de dinero y voy a hacer otro DCA? ¿O te acaba de merecer la pena decir, pues hago un pequeño Excel y que tengo en cuenta esas, digamos, ahorros que voy a ir haciendo en los siguientes años y me los traigo a valor presente para intentar hacer ese DCA incluso teniéndolo, aunque no tenga ese dinero en la actualidad, ¿no? Entonces es algo que hay gente que bueno, no es un error brutal, pero sí que me he encontrado, ¿no? Que igual dices, pues piensa, ¿no? Que si vas a acabar en 2 años, pues igual te merece la pena traer un poquito, ¿no? O cómo vas a hacer ese DCA siguiente, ¿no? Que igual dices, pues voy a hacerlo todos los meses. Perfecto, pues los ahorros de los siguientes meses, hazlo, ¿no? No esperes a hacer otra vez otra cartera, otra cantidad de dinero y volver a hacer un DCA, ¿no? Y demás, ¿no? Es un error que lo suelo ver de manera más o menos clara, ¿no? Luego 3, uso de activos que no tienen que usarse en DCAs, ¿no? Es algo que me ha sorprendido mucho, que me he encontrado gente haciendo DCAs en fondos monetarios, ¿no? No, chicos, un fondo monetario de por sí es, por la naturaleza del producto, no hay que hacer DCA. Es el producto en el que tiene que estar, sobre todo, nuestra liquidez a la espera de hacer ese DCA. Es nuestra casita, digamos, que nos va a dar esa pequeña rentabilidad. El objetivo de tener un monetario es simplemente tener un dinero, por si acaso, bien baldadas por alguna razón, o tenerlo preparado para ir invirtiendo de manera, pues más o menos mensual, lo que cada uno considere en su DCA, nuestra liquidez. Pero eso es casita, digamos. No hay que hacer un DCA de decir voy metiendo cada 3 meses o lo que sea, ¿no? No. Sí que es cierto que puede tener un cierto sentido en determinados activos como renta fija, ¿vale? Podría tener, ¿no? Pero bueno, con todo tendría mis dudas, ¿no? O sea, realmente, o sea, yo creo que habría que darle una vuelta, ¿no? Sobre todo yo creo que el DCA hay que pensarlo en activos con volatilidades más o menos elevadas, ¿no? Pero bueno, yo aquí creo que habría que darle una vuelta, ¿no? Dentro, digamos de todo. Cuarto error, ¿no? DCAs para los próximos 50 años, ¿no? Lo que antes os comentaba, ¿no? Es algo
que lo he visto muchas veces, ¿no? De gente que de repente hace un DCA y se hace su planificación y va a hacer un DCA en 50 años. No, lo que antes os decía, ¿no? Lo ideal es entre 1 y 2 años hacer un DCA. A partir de 2 años nuestras probabilidades van disminuyendo de manera masiva. En 50 años es imposible superar un DCA o un lump sum. Y si nos pasara que el DCA en 50 años supera el lump sum, estaríamos muy fastidiados y haber invertido en bolsa no hubiera sido una buena, estrategia. Entonces, piénsalo, haces el DCA, piénsense 1 año, 2 años y ya está, no pasa nada, o sea, dentro de cada uno de las razones, ¿no? Quinto error, seguimiento del plan y miedo a los mercados, ¿no? Yo creo que la mayor parte de las estrategias DCA que he visto fallan por no ejecutar el plan. O sea, esto es lo que tienes que pensar, o sea, claramente, ¿no? Al final el DCA se hace, se planifica. Hay muchas formas de planificar un DCA. Las hay mejores, las hay peores. Importante que te deje tranquilo. O sea, a mí me he encontrado con personas que me han dicho, voy a hacer un DCA lineal en los 12 meses. La misma cantidad, fenomenal. O sea, si tú lo has pensado, lo vas a hacer, importante, lo ejecutas, perfecto. ¿Qué es lo que coincide? Que me he encontrado con muchas personas que al final ese DCA pues no lo ejecutan. Y no me hablo de decir, joder, es que tengo planificado el DCA el día 10 del mes y lo ejecuto el día 14. No es tan importante. O sea, realmente dentro de todo, ¿no? Hay unas fechas, unos límites ahora de hacerlo, ¿no? Pero que de repente te busques excusas, ¿no? Pues lo que os decía, que si Trump y los aranceles, la bolsa se va a hostiar, que si la ocupación de los pisos es un desastre en España, que si la inflación no sé qué, que si el Bitcoin lo que sea. Excusas. Chavales, excusas, ¿no? O sea, realmente es algo que hay que obviarlo, hay que evitarlo. Hacemos un DCA, hacemos un plan y siempre tienes que pensar, ¿no? Que cuando el mercado cae y entra en fase bajista es por algo. O sea, si las cosas estarían de puta madre, el mercado no entra en modo bajista. Entonces, tienes que pensar en eso, que cuando vas a entrar con tu DCA y vas a entrar de manera masiva, metiéndole all-in, es porque ha pasado algo. O sea, no es porque todo vaya de cine, ¿no? Entonces tienes que pensar en ser sistemático, ¿no? Realmente lo importante de hacer un buen plan de DCA es poder ser sistemático. Si no lo cumples, no tiene ningún sentido, hacer, todo esto. Y bueno, nada más. Recordaros un poquito que desde hace tiempo realizo mentorías personalizadas y bueno, y espero que este vídeo pueda suponer y que la gente tenga cosas claras y, ¿por qué no? Que no me tenga que contratar tantas mentorías, por favor. O sea, que muchas veces yo no me interesa al final dar mentorías con cosas que se pueden repetir, ¿no? O sea, que si te sirve este vídeo, pues mira, te ahorras ese dinero, ¿no? Comentaros un poquito cómo lo que ofrezco en estas mentorías. Primero, sesión 1 hora real, sin recortes a 50 minutos. O sea, es algo que me fastidia muchísimo. A mí personalmente, haber contratado servicios de psicología, etcétera, tal, y encontrarme que esa sesión pues dura 40 y tantos minutos, ¿no? Que si que entro y que si sales un poquito antes o lo que sea, no. Esto es 1 hora real y muchas veces estamos 1 hora y 10, 1 hora y cuarto y no pasa nada, ¿no? Precio 80 euros masiva, eso es el precio. Garantía y pago pospago, es decir, que no te voy a pedir nada de dinero por adelantado, o sea, nada. Se te hace tu factura legal, real y ya está. Tercero, sin conflicto de intereses, es decir, no te voy a vender ningún producto financiero ni nada, no tengo afiliaciones con bancos, no te voy a vender nada de todo eso. Y luego lo que yo creo que es importante también, ¿no? Objetividad garantizada, ¿no? Realmente hacer mentorías, mi canal de YouTube, todo lo que tengo, al final, desde el punto de vista de redes sociales, representa menos del 5% de mis ingresos. Entonces, no voy a hacer esto por el 5% de mis ingresos. Es más, todavía me sorprende que gane algo. O sea, cuando esto es realmente sobre todo una parte importante de mi hobby, ¿no? Y luego, por último, un enfoque personalizado.
cada situación es diferente, cada situación tiene sus pros y sus contras, todos somos diferentes, todos tenemos una forma de pensar diferente desde el punto de vista de riesgo y ahí es donde yo creo que sobre todo se puede ver. Pero bueno, no me enrollo más, como siempre, como os digo, y nos vemos en el siguiente vídeo.